Durante siglos, los territorios que como estados hoy forman nuestro país vivieron sometidos a la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Al conquistar su independencia en 1821, la nueva nación se vio arrastrada hacia otras disputas. Defensores de un gobierno nacional de carácter centralista, los políticos de la capital se enfrentaron a aquellos que, desde las provincias, reclamaban el derecho a gobernarse a sí mismos a partir de sus necesidades y según las formas de su propia cultura. En 1823, ese movimiento federalista, encabezado por Jalisco, se enfrascó en un debate que acabaría con el control político del territorio desde la capital del país y al mismo tiempo con la injusta minoría de edad de las entidades que lo conformaban. Desde entonces, Jalisco es sinónimo de federalismo, es decir, del derecho que tenemos de ser mexicanos, sin ser por ello menos yucatecos, duranguenses o, por supuesto, también jaliscienses. Mayo de 1823. A menos de 2 años de su independencia de España, los mexicanos no encuentran paz ni concordia entre ellos mismos. Entre los muchos asuntos que los dividen, uno destaca especialmente: la forma de gobierno que podría mantenerlos unidos. Pese a la abdicación del fugaz emperador Agustín de Iturbide en la Ciudad de México, los partidarios de un gobierno central fuerte son mayoría. Los temores de una invasión extranjera que puede aprovechar la evidente debilidad del país atemorizan a los políticos y autoridades en Palacio Nacional y en la sede del Congreso. Pero México no es solamente la Ciudad de México. Ignorados, menospreciados y relegados por un gobierno centralizado a lo largo de 3 siglos, los mexicanos del resto del país tienen sus propios problemas y se llaman también de otro modo: poblanos, oaxaqueños, zacatecanos, jaliscienses. Tras la independencia, la efervescencia política les ha abierto los ojos y exigen ahora lo que siempre quisieron y en cierta medida ya construyeron: autonomía, independencia y respeto. No quieren dejar de pertenecer a México, como algunos afirman. Quieren que México les pertenezca también. El 9 de mayo de 1823, el diputado provincial José de Jesús Huerta Leal se pronuncia oficialmente a favor del federalismo y menciona por primera vez en un discurso público al Estado libre y soberano de Jalisco. Ese mismo día, el capitán general y jefe superior político Luis Quintanar y la Diputación Provincial de Guadalajara declaran que, mientras no se convoque a un nuevo Congreso Constituyente, no reconocerán al Gobierno de México ni a la Ciudad de México como punto de unión de las provincias, declarándose así por el federalismo. Esta declaración recibe el apoyo de las provincias de Guanajuato y Querétaro, así como del Consulado de Comerciantes de Guadalajara, que representa los intereses económicos de la región. Las más altas autoridades de la provincia parecen dispuestas a hacer valer el lema con el que rubrican sus proclamas: Federación o muerte. ¡Viva la Federación! La Nueva Galicia, embrión del estado de Jalisco, tiene desde su origen, en la conquista de Nuño de Guzmán, una vocación autonomista, que se mantiene reacia a sujetarse a los dictados de las autoridades novohispanas. Su capital, Guadalajara, es sede de una real audiencia, independiente de la de México a partir de 1544, sede obispal desde 1548 y hogar de instituciones como la universidad
fundada en 1792. Para la América septentrional había 5 reales audiencias, 3 en la parte continental, que sería la de México, la de Guatemala y la de Guadalajara, la famosa audiencia de la Nueva Galicia. Cuando se le concede una audiencia, una real audiencia, cuando se le concede un obispado, esto marca una separación con respecto a la Ciudad de México y le empieza a dar autonomía a Guadalajara, y eso va creando una conciencia entre las personas que habitaban aquí para sentirse distintos a los de allá. Esa separación. La intención de Nuño, cuando salió a finales de 1529 a la conquista de esta región, él ya tenía la idea de crear un reino independiente de la Nueva España, o sea, del territorio conquistado por Hernán Cortés. Entonces, pues yo creo que él es el constructor de la región, que a la postre sería la Nueva Galicia, porque eso de crear un reino independiente, pues ya se sentó la tradición autonomista de que este reino, que luego se llamó la Nueva Galicia, no iba a depender de la Nueva España, iba a depender directamente del rey. Y desde ahí se va gestando una rivalidad entre lo que sería la Nueva Galicia, que inclusive la propuesta de Nuño ante la monarquía española fue que aquí se llamara el Reino de la Mayor España, por la rivalidad con Hernán Cortés. Ahí era la Nueva España, y le dice al monarca, esto que yo te he conquistado para ti, que se llame el Reino de la Mayor España. Y lo que es muy interesante para el caso de la Nueva Galicia es que desde el principio, desde 1548, fue sede de una real audiencia de estas. Entonces eso le empezó a dar alto grado de autonomía, autogestión, dependía para ciertas cosas, ciertas apelaciones iban a la Ciudad de México, a la audiencia virreinal. Esta era una audiencia subordinada, pero de todos modos le dio mucho carácter a la región, y desde entonces la gente que habitaba en la Nueva Galicia se sentía de una jurisdicción distinta, porque era una realidad, o sea, pertenecían a la audiencia de la Nueva Galicia y los otros pertenecían a la audiencia de México. A la fortaleza de las instituciones políticas y religiosas de la Nueva Galicia se suma pronto un notable poderío económico, en buena parte relacionado con la posición estratégica de Guadalajara como cruce de caminos hacia las nuevas poblaciones del noroeste novohispano, hacia los enclaves mineros y agrícolas de Guanajuato y Zacatecas, y hacia el oriente lejano, a través de la navegación por el Océano Pacífico. Nueva España y la Nueva Galicia van a tener siempre esa frontera natural, geográficamente hablando, y las culturas intermedias, las que queden en el Bajío respecto al occidente y al norte, pues van a tener esa distinción, y eso pues es lo que van a capitalizar las dos audiencias, la de México y la de la Nueva Galicia. Y ese sentimiento de autonomía de uno y otro. Y Guadalajara, como cepa y tronco de la civilización al noroeste y al norte. Entre 1790 y 1800, Guadalajara vive una de las mejores épocas de su historia, producto del trabajo de uno de sus principales benefactores, Fray Antonio Alcalde. A la fundación de la Real Universidad de Guadalajara en 1792, le siguieron la puesta en marcha de una ruta de diligencias hacia la Ciudad de México y otras regiones, el establecimiento del Real Consulado de Guadalajara, así como la aprobación por el monarca español mediante una real cédula de la Feria de San Juan de los Lagos, la más importante de la Nueva España. Por otra parte, la ciudad se ve embellecida por nuevos caminos y calles, puentes y edificios públicos que la convierten en una de las más importantes del virreinato. Fray Antonio Alcalde, el 22º obispo de Guadalajara, es un religioso dominico que vive casi todo el siglo XVIII para hacer un proyecto que va a tener a Guadalajara como laboratorio y que va a favorecer algo que inexplicable o prodigiosa o portentosamente retomó su sucesor inmediato, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, que va a ser obispo de Guadalajara
30 años. En ese lapso largo, que Guadalajara, de ser la 12ª ciudad en importancia de la Nueva España, que en ese momento iba de Manila a Cuba, pasando por Centroamérica, la 12ª a la segunda en importancia. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, pues por la inversión grandísima que se hizo a favor de la educación y de la salud pública y que mantuvieron como premisa desde su cancha estos dos obispos, Alcalde y Cabañas. Esto se va fomentando a lo largo de los 300 años de la colonia y en el siglo XVIII se refuerza con la creación del consulado de comerciantes, con la introducción de una imprenta, con el establecimiento de una universidad. Todas estas cosas que podrían parecer tan, digamos, tan lógicas para el desarrollo de Guadalajara, pues en realidad estaban centralizadas en la capital del virreinato. Entonces, cuando Guadalajara logra tener estas instituciones a su servicio, se refuerza aún más las cuestiones de identidad. El ayuntamiento ha cedido el terreno que precisaba para la construcción de un hospital real. Como bien sabéis, la salud es la suprema ley. Esta es una empresa necesaria para toda la humanidad doliente. He recibido también la grata noticia de que Su Majestad Carlos IV ha otorgado la cédula real para iniciar los trabajos para la universidad que Guadalajara necesita. Prometo dotar de recursos suficientes a las cátedras para que nuestros maestros tengan un sueldo apetitoso y esto los motive a perseverar en ellas. El autonomismo neogallego se sustenta en una fuerte personalidad cultural que ha dado origen a expresiones propias. El mariachi, los sones y jarabes, la charrería, la indumentaria popular, el tequila, que con el tiempo todo el país adoptará como nacionales. Al llegar la independencia, la nueva provincia de Guadalajara, heredera de esta historia y de este carácter, se convertirá en contrapeso del centralismo ejercido por la Ciudad de México. Eran unos habitantes valentones porque, bueno, la cría de ganado los hacía que ejercitaran labores que tenían que controlar el caballo, la soga y el espíritu amplio, libertario, porque un ganadero se mueve en un terreno muy amplio y entonces eso le da un espíritu de independencia. Entonces el autogobierno y la ganadería inyectaron elementos fundamentales en el carácter o en la cultura regional del reino de la Nueva Galicia. Y lo contrasto con otras regiones porque otras regiones, si tuvieron ganadería, bueno, fue ganadería menor, cabras, borregos, pero aquí fue ganado mayor. Las reses, la cría de mulas, de caballos. Y bueno, el criador de ganado del siglo XVI evolucionó hasta llegar en el siglo XIX a la figura del charro, precisamente por la ganadería. Y entonces en esta zona es donde surge el charro, el mariachi, que es otro elemento que fortalece la identidad regional. Al concluir la llamada Época Dorada de Guadalajara, 1790-1800, se presentan grandes crisis que azotan el territorio novohispano, las cuales contribuyen a la independencia de México. La invasión de España por Francia en 1808, seguida por la deposición del rey Carlos IV y el cautiverio de su sucesor Fernando VII, provocan no solo un peligroso vacío político en la metrópoli, sino también en los territorios de la corona en América. En 1808, el rey Carlos IV había abdicado a favor de su hijo, de Fernando VII, y entonces las tropas de Napoleón piden permiso para cruzar la península ibérica porque quieren para irse sobre Portugal.
Entonces les dan la autorización. Portugal era aliado de Inglaterra, por tanto enemigo de Francia y de España. Entonces les dan permiso para que las tropas crucen por la península. Napoleón convoca en Bayona, que es en la frontera de España con Francia, pero del lado francés, convoca a los dos reyes, al padre y al hijo, a Carlos IV y a Fernando VII. Entonces les ordena a Fernando VII que abdique a favor de su padre, que era el verdadero rey, que le devuelva la corona, y el padre a su vez abdica a favor de Napoleón. Entonces, cuando viene esta abdicación y que España se quedó sin monarca legítimo, porque Napoleón Bonaparte impuso a su hermano, pues ahí eso dislocó toda la hispanidad, tanto la península ibérica como América, porque por primera vez en la historia de España se quedaba sin rey legítimo. Entonces, la soberanía que antes estaba depositada en la figura del rey, ¿en quién recaía? Y ya se maneja ideas propias de la nueva cultura política, que contrasta con la vieja cultura política, monárquica, absolutista. Entonces ya esa transferencia de la soberanía provocó que en España se formó, mejor dicho, juntas gubernativas en cada una de las ciudades principales de España para gobernar en ausencia del rey, porque Carlos IV y su hijo Fernando VII fueron encarcelados en el sur de Francia. Incluso trata el padre Servando Teresa de Mier de que ¿en quién reside la soberanía? Pues en el pueblo. ¿Sí? ¿Y quién es la autoridad más cercana a los vasallos del rey? ¿Sí? Pues justamente los ayuntamientos. Entonces, esto se aprovecha la coyuntura para decir, no, es que entonces nos vamos a gobernar nosotros. Como parte de la resistencia civil en la península ibérica, las llamadas Cortes de Cádiz convocan por primera vez a los representantes de todas las regiones americanas bajo dominio español, a fin de que ofrezcan un panorama de la situación de sus provincias y propongan respuestas para mejorar su situación. Mientras esto sucede en la metrópoli, la capital tapatía es testigo de uno de los momentos cruciales de la Revolución de Independencia, al albergar a las huestes insurgentes encabezadas por el cura Miguel Hidalgo, quien decreta ahí la abolición de la esclavitud. Para los neogallegos, la experiencia de las Cortes de Cádiz y la Constitución que de ella deriva constituye un aprendizaje político inesperado. Primero, José Simeón de Uría como representante de la Nueva Galicia en Cádiz, y más tarde, los propios diputados provinciales electos a partir de las leyes gaditanas se ejercitan en el reconocimiento de sus problemas regionales, al mismo tiempo que adquieren confianza y determinación para darse a sí mismos el gobierno que necesitan. Con la experiencia de Cádiz, el viejo autonomismo de la región adquiere experiencia política frente al centro virreinal y se orienta naturalmente hacia la defensa federalista en los años por venir. Fueron las Cortes de Cádiz, fueron un parteaguas en ese imperio español, en el ocaso, porque por vez primera los movimientos liberales, los movimientos empezaron a hablar de que la soberanía debería recaer en el pueblo, no en el monarca, no en una sola persona. No es verdad que se haya copiado exactamente el modelo de la Constitución norteamericana, sino la Constitución de Cádiz de 1812 fue la que influyó mucho en esto y en este proceso federalista, porque creó una institución que fue luego la que abanderó el federalismo en México, que se llamaba la Diputación Provincial. ¿Qué rol tuvo Simeón de Urías en las Cortes de Cádiz en España? Muy importante. Él defendió no a la Nueva España, no al Reino de Nueva España, a la Nueva Galicia. Pedía libertad para que se sembrara tabaco en Nayarit, que era parte de este reino, para fortalecer la educación, y exigía potestades autonómicas. No hablaba por el Reino de la Nueva España, habló por la Nueva Galicia. Honorables representantes, reitero, las necesidades de Nueva Galicia no son las mismas que las de la Nueva España. Nuestras condiciones geográficas y sociales no podrían ser más distintas.
exhorto a las reales autoridades de vuestra corona a tomar en cuenta las siguientes peticiones. Permitir la siembra de tabaco en el territorio de Nayarit, lo que fortalecerá nuestro desarrollo económico, así como la apertura de nuestros puertos, creando de esta manera un libre mercado. Requerimos, asimismo, potestad autonómica para fortalecer nuestra educación. Y en última instancia, que las cortes que hoy presenciamos reconozcan la abolición de la esclavitud, que existan por derecho pleno, propio de la ciudadanía, que nunca más la raza sirva como argumento para subsumir la capacidad de autodeterminación de las personas. En 1821, tras una guerra civil de más de una década, México nace a la vida independiente bajo la forma de un imperio, encabezado por el artífice de la emancipación nacional, el general y ahora emperador Agustín de Iturbide. No todos los mexicanos, sin embargo, son favorables a la monarquía, y en la provincia de Guadalajara destaca una corriente intelectual republicana y federalista. Apenas unos meses después de la coronación de Iturbide, entre agosto y diciembre de 1822, se vive en Guadalajara lo que se ha llamado una insurrección impresa en favor del federalismo. Se trata de jóvenes escritores y periodistas liberales que promueven un movimiento antimonárquico en la región. A través de publicaciones como La Estrella Polar de los Amigos Deseosos de la Ilustración, el movimiento concluye poco después de la disolución del Congreso Nacional por parte de Iturbide y el nombramiento de Luis Quintanar como jefe político y militar de la provincia. Guadalajara se estaba sintiendo, digamos, como en la aurora de una nueva época. Empezaron a hacerse sociedades culturales, una de ellas fue la Junta Patriótica y después la Sociedad Guadalajarés de los Amigos de la Ilustración, que se reunieron en esta sociedad y decían, bueno, hay que capacitar a los futuros gobernantes. Y entonces la Estrella Polar de los Amigos de la Ilustración fue el periódico que ellos fundaron justamente para ayudar a ilustrar a las personas y sobre todo formar estos gobernantes que iban a tener injerencia en la política a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Con el envío de Quintanar a Guadalajara, el emperador Iturbide pretende someter a la rebelde provincia occidental y controlarla en aras del poder central, que solo ha cambiado de forma, pero no de sustancia. A fines de 1822, octubre, noviembre más o menos, llega a Guadalajara Luis Quintanar en calidad de jefe político. Es un extraño en esta zona. Él había estado en el Bajío y demás. No forma parte de estos grupos que habían estado manejando toda la política y demás, muy allegados al poder en Guadalajara. Entonces se le ve como un forastero, pero se convierte en un gran publicista del imperio. Luis Quintanar fue un soldado realista, enemigo de la independencia, un hombre muy cercano a Iturbide. Entonces, cuando se consumó la independencia, Quintanar pues fuera un hombre de las confianzas de Iturbide, que se dedicó a difundir el plan de Iguala, y cuando se creó el imperio, en 1822, Iturbide mandó a las provincias como gobernadores provisionales a gente muy allegada de él, que les tenía mucha confianza, y entonces aquí a Guadalajara mandó a Luis Quintanar. Entonces Guadalajara pudo convertirse en un país independiente, y lo que hoy en nuestro país pudo haberse fragmentado como se fragmentó América Central, en pequeños países. Entonces ahí estuvo una especie de disgregación geográfica, de fragmentación geográfica. Entonces la figura de Quintanar es de aquí, de decirle no. Siguiendo el discurso de Quintanar, las viejas provincias
que antes pertenecían a Nueva España, ahora forman parte del Imperio Mexicano. Vamos a crear una nueva unidad. Nos vamos a unir en un imperio que es el Imperio Mexicano. Y en ese problema, Luis Quintanar tuvo que enfrentarlo, hacer entender eso y facilitarle la tarea a Iturbide de integración. Tras la disolución del Congreso Nacional por Iturbide en noviembre de 1822, el veracruzano Antonio López de Santana lanza el Plan de Casamata, a fin de obligar al emperador a dar marcha atrás, reintegrar el Congreso y convocarlo para la redacción de una nueva constitución donde las provincias fueran escuchadas. La negativa de Iturbide, sin embargo, radicaliza a los generales rebeldes, encabezados por Santana, en contra del emperador. Aunque el capitán general de Guadalajara, Luis Quintanar, era amigo de Iturbide, él y los miembros de esa diputación provincial se adhieren al Plan de Casamata en febrero de 1823, estableciendo que no se obedecería más al emperador hasta que no se ajustara a las condiciones de dicho plan, es decir, la formación de un nuevo Congreso. Bueno, el Plan de Casamata es el plan que despertó a las provincias, por decirlo así, ¿no? Porque aunque el Plan de Casamata no pedía la renuncia de Iturbide, sí establecía que la soberanía recaía en las provincias. Entonces las diputaciones provinciales tomaron un papel fundamental en sus propias provincias. Fueron los órganos directivos a partir de entonces. Aquí la de Guadalajara se proyecta como la defensora de la autonomía y la soberanía de la provincia, en combinación con el Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a desconocer a Iturbide como emperador de México. La fuerza que carga consigo este movimiento no puede ser ignorada. Formaremos un nuevo Congreso Constituyente. Los estados les debemos su libre soberanía y a partir de este momento nos adherimos al Plan de Casamata. ¿Estamos? ¡Sí, señor! Finalmente, el 19 de marzo de 1823, Iturbide abdica al trono mexicano. El Congreso es restablecido 10 días después. Iturbide abdica en marzo de 1823 y entonces queda la incógnita. ¿Y este país a dónde va? ¿Cuál es el proyecto de país que queremos? ¿Cuál es el sistema de gobierno por el que se va a inclinar? La caída de Iturbide deja al país en una situación de virtual federalismo, en el cual las provincias siguen reconociéndose como parte del Estado Nacional, pero asumiendo también un buen grado de autonomía en cuanto a su gobierno interior. Guadalajara y demás provincias hermanas entran naturalmente en su libertad e independencia, afirma la Diputación Provincial de Guadalajara. Declarada la nulidad del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, es decir, de los pactos que anteriormente la unían, la nación queda así en absoluta libertad para constituirse como le acomode. Yucatán se empieza a comportar como un estado independiente. En Guadalajara, Luis Quintanar, Francisco Severo Maldonado y Prisciliano Sánchez encabezan una intensa campaña a favor de la República Federal como forma de gobierno y como un remedio contra el riesgo de fragmentación del país. En marzo de 1823, Francisco Severo Maldonado publica el Contrato de Asociación para la República de Estados Unidos de Anáhuac, un alegato federalista y una propuesta de cuerpo constitucional. Bueno, es un momento de incomprensión, porque luego el Plan de Iguala, que es el Plan Libertador de México, el Plan de Iguala decía ahí, todos los habitantes nacidos en este territorio son ciudadanos. La pregunta es, ¿qué se hicieron esa gente? ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué es la ciudadanía? ¿En qué me convierto? Esos términos, esos conceptos fueron abstractos, aún para la clase política.
Maldonado es el primer pensador que esboza en Jalisco la defensa de los derechos humanos en un proyecto constitucionalista que trasciende a la historia. Entre sus más destacadas propuestas se encuentran la educación primaria y secundaria gratuita no solo para niños y niñas, la fundación de la primera Unión de Naciones de América Latina, así como el libre comercio entre estos países. Americanos, la Constitución que os presento es el fruto de 30 años de estudios, desvelos y meditaciones profundas. En ella están perfectamente bien conciliadas todas las necesidades y todos los intereses de los individuos de la sociedad, aun aquellos que pertenecen a clases que entre sí parecieran separadas, opuestas o incluso irreconciliables. Un Estado bien constituido no debe dar a los gobernantes mayor autoridad sobre los súbditos que la que sea bastante para mantener el instituto social. Todo aquello que sea excedente de los límites significa castigo, tiranía y usurpación. Porque nunca el hombre se despoja por voluntad propia más que de lo muy preciso, solo para darlo en cambio de un bien mayor. Esta Constitución proporciona un aumento general para todos los jefes, todos los oficiales y soldados del ejército, todos los oidores, abogados, médicos y literatos de profesión, para todos los obispos, curas y ministros del culto, para todas las personas que son empleados en los diferentes ramos de la administración pública. Tras la abdicación de Iturbide, el gobierno recae provisionalmente en un supremo poder ejecutivo, que es, en los hechos, un triunvirato formado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. El Congreso General, dentro del cual predomina la idea centralista, se resiste a convocar a la elección de una nueva legislatura constituyente, como exigen las distintas provincias del país. Diputados como Lorenzo de Zavala y Fray Servando Teresa de Mier intentan desprestigiar la posición federalista de Guadalajara. En una confederación, los estados son soberanos totalmente y solamente delegan una mínima parte al poder general, al poder federal. Y en un esquema federal, los estados delegan la mayor parte de su soberanía al gobierno general y solamente retienen una pequeña parte de su soberanía. Entonces, los planteamientos que hace la Diputación Provincial y el mismo Quintanar, Prisciliano Sánchez, son confederalistas, porque quieren que Jalisco retenga la soberanía, toda. Yo no pretendo ofender a nadie, pero al parecer hay algunos intelectuales de la capital que son los que desean la federación. Llámese a 100 hombres. Y no esos del pueblo, del campo, donde apenas uno que otro sabe leer, sino a esos de aquí, de la Ciudad de México, de las galerías. Bájese a 100 hombres y pregúnteseles, ¿qué casta de animal es una república federada? Pongo mi cuello en juego si no responden 30,000 sandeces. Y esa es la pretendida verdad con la que quieren engañarnos como a niños. No podemos adoptar una federación estadounidense. Los hechos nos lo han demostrado en Venezuela, en Colombia, comparados con la próspera Federación de los Estados Unidos. Y eso que la copiaron al pie de la letra. Pero se perdieron. Se perdieron.
Ríos de sangre han costado allá durante 10 años, antes de que medio puedan levantarse y erguirse, dejando tirados en la arena a casi todos sus sabios. Era parte también de los alegatos de quienes impulsaban el federalismo desde aquí, desde Jalisco, que a través del federalismo se podría impedir esa fragmentación, que había un riesgo de esa pulverización. Fue un acicate y efectivamente la nación mexicana comprendía hasta lo que hoy es Costa Rica. Entonces, pero sí fue una lección de que era mejor buscar la unidad en lo fundamental, que era preferible la cohesión a la fragmentación y a la pulverización. El diputado Prisciliano Sánchez, con los representantes de Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, exigen en abril de 1823 que el papel del Congreso en ese momento sea exclusivamente convocante, no constituyente, pues se teme un madruguete centralista a la cada vez más amplia coalición federalista. Las provincias no se están separando para ser otras tantas naciones independientes en lo absoluto. Ninguna ha pensado en semejante delirio, sino que respecto a su gobierno interior, ellas se han pronunciado como estados soberanos, porque quieren ejercerlo sin la subordinación a otra autoridad. Se están separando para administrarse y regirse de una forma única, ellas mismas, porque ¿qué mejor que ellas para hacerlo? Con la mejor economía, con el mayor interés, el mejor acierto. No. Y además, ese derecho que tienen es incontestable. Ciudadanos, tiempo es ya de abrir los ojos y examinar a mejor luz nuestros verdaderos intereses. Bajo la República Federal está la patria más defendida y el ciudadano está más seguro de sus derechos y más contento con su gobierno y con las leyes que se los procuran. Además, cuando las leyes están bien, necesariamente el Estado tiene defensores. Porque recordemos que cuando el interés está bien definido, ese es el procurador de la heroicidad, del valor y de las virtudes marciales. Dos bandos con la misma convicción: crear un proyecto de nación que una a sus habitantes y evite la ruptura del país. Sin embargo, ambas facciones desconfían de los intereses de la otra y los puntos de vista se polarizan en el Congreso y en la calle. Son tiempos duros, de cambio. Las ideas se han puesto sobre la mesa y los protagonistas están dispuestos a arriesgarlo todo por el proyecto de nación que defienden. A la caída del emperador Iturbide, y tras declarar inexistente el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, el Congreso Nacional nombra un triunvirato integrado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, en el que recae el supremo poder ejecutivo. Las distintas provincias del país, en las que ha surgido un espíritu federalista, presionan al Congreso, mayormente centralista, a una nueva legislatura constituyente. Inicia así un duro debate sobre la elección de un proyecto de nación que evite la fragmentación territorial de México. La polarización crece y la discusión ha salido de las asambleas para llegar a las calles. Tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara se discute ampliamente la conveniencia del centralismo o del federalismo en las tribunas, en las plazas y en la prensa. Entre los diarios capitalinos, El Sol y El Águila Mexicana presentan al público sus apasionados alegatos. La prensa jugó un papel muy destacado. ¿Dónde inició la prensa política en América Latina? Aquí en Guadalajara. ¿Con quién? Con Francisco Severo Maldonado, que apoyó inicialmente a Miguel Hidalgo. Cuando Hidalgo llega aquí, que dura aquí, tiene una estadía como de 54 días y noches, ahí vivió en Palacio de Gobierno, nombró a Francisco Severo Maldonado como director, le encargó un periódico para difundir las ideas libertarias, para la argumentación política e ideológica. Para los centralistas, los federalistas eran masones, liberales,
eran todo lo contrario. Eran fragmentarios porque no querían un país unificado, sino un país parcelado, dividido en partes independientes, soberanos, y mutuamente se endilgaban adjetivos calificativos y acabaron odiándose mutuamente. Sobre todo estos periódicos centralistas que eran además escoceses, representantes de la logia escocesa, sobre todo El Sol, pero también el Sensontle y otros folletitos, que fueron muchos, lo que decían era, bueno, esto que Jalisco era iturbidista, que quería volver, que estaba defendiendo al emperador y que quería, bueno, separarse, romper con la idea esta de la nueva nación, ¿no? Que eso no podía permitirse. El papel de la iglesia también lo defendieron. La expulsión de los españoles. Para los federalistas, los centralistas eran reaccionarios, eran absolutistas, eran católicos recalcitrantes, eran enemigos del progreso, eran anticonstitucionalistas, eran antipatriotas. Todo eso eran los centralistas. Fue un atacarse constantemente con aquellos, ¿no? Con la discusión de la Ciudad de México. Los dos tienen un proyecto de nación. Los federalistas tenían un proyecto de nación. Pero el proyecto de nación de los federalistas es un país volcado al exterior. O sea, hay que producir materia prima para enviarlo al exterior y de allá que vengan los productos elaborados. Para los centralistas, el proyecto de nación es industrializarlo para no depender del extranjero. Y la agricultura y la minería, que eran las bases de la economía de los federalistas, esas los pusieron en segundo término. En estas circunstancias, los ayuntamientos, como representantes de la voluntad local más cercana a los ciudadanos, se convierten en las fuerzas políticas más activas del país. Es por ello que el 13 de mayo de 1823, el jefe político y militar de Guadalajara, Luis Quintanar, solicita a los 132 poblados de la provincia de Guadalajara que expresen su opinión sobre el federalismo. Las respuestas que se reciben de mayo a septiembre se recopilan en el voto general de los pueblos de la provincia libre de Jalisco. Solo conociendo las sabias voluntades del centenar de poblados que conforman esta región, podremos dirigir este sueño de nación, de federación. Así, de esta manera, las autoridades han de ser guiadas por los deseos de sus representados. Manda una comunicación a todos los pueblos con ayuntamiento, más a la audiencia y a todas estas instituciones que hay en la ciudad para que se definan si aprueban el federalismo. En 1823, durante este momento tan álgido, el gobernador mandaba pegar estos papeles públicos, pegar partes de los periódicos en los pilares de los portales para que la gente que pasaba por ahí los pudiera leer. Entonces, bueno, con uno que supiera leer, les leía a los demás. Esto pasaba mucho también, bueno, en las cantinas, en los billares, pues estas tertulias donde se discutían cosas, pues ahí se enteraba mucha gente de lo que estaba en los impresos, se discutía en los impresos, y por eso, bueno, yo llamo como a este momento el nacimiento de la esfera pública política en Jalisco, ¿no? El 9 de mayo de 1823, el diputado provincial José de Jesús Huerta Leal adopta públicamente la opción del federalismo. En su discurso, pronunciado ese día, será la primera vez que se haga mención al Estado Libre y Soberano de Jalisco. La declaración es apoyada por Quintanar, la Diputación Provincial y el Consulado de Comerciantes de Guadalajara, así como por las provincias de Guanajuato y Querétaro. Federación o muerte. Esa es la consigna unánime de los llamados federalistas. Me pronuncio categóricamente
a favor de la separación política de la República Federal, que los estados soberanos, como el de Jalisco, no subsistan a expensas de una metrópoli distante y de sus mandamases, sino desde los postulados y los paradigmas propios de la Federación. Con este pronunciamiento, el embrionario estado de Jalisco se convierte en la primera entidad en asumir su soberanía y rechazar abiertamente la autoridad del gobierno nacional en sus asuntos internos. Esta insubordinación se extiende a los decretos y órdenes emanadas del Congreso Nacional y del Supremo Poder Ejecutivo. La soberanía es el poder. Entonces, ¿en quién recae el poder? ¿Verdad? Este es un problema que en México se resolvió prácticamente hasta el Porfiriato. Porque ¿quiénes son soberanos? ¿La Federación o los estados? Los estados reclamaron su soberanía, pero la Federación o el gobierno federal entendió que así no se podía unificar el país, porque entonces la República impedía la integración nacional y fomentaba el regionalismo. Pero las ideas de la Diputación Provincial de aquí de Guadalajara eran ideas confederalistas, no federalistas. Las noticias de la rebelión de Guadalajara y otras provincias, que se extienden por medio de publicaciones como El Águila Mexicana, órgano de los federalistas, alertan al gobierno. Se teme que el país esté a punto de fragmentarse o incluso que la división interna sea aprovechada para restaurar el gobierno español. Don José Morán Márquez de Vivanco, capitán general de México, ordena que las fuerzas a su mando se mantengan sobre las armas, temiendo que la rebeldía llegue a la violencia. El ministro del Interior, Lucas Alamán, dirige una sesión extraordinaria del Congreso el martes 20 de mayo. En ella, aboga por la coalición entre los bandos. La mayoría de los diputados decide presentar una propuesta para convocar a una nueva legislatura constituyente, aunque a ello se oponen los centralistas Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, José María Faguaga y José Mariano Marín. Si al final de cuentas la potestad y la soberanía son en el Estado de Derecho, los platos de la balanza y el fiel de la misma la participación democrática, ¿de quién depende la soberanía cuando ya no existe el derecho divino de los reyes? Pues de la Constitución como ley suprema. Y el tinte de la Constitución pues va a ser lo que marque el rumbo de esta soberanía. La votación resulta favorable a la convocatoria de un nuevo Congreso por 71 votos contra 33, pese al voto contrario de la mayor parte de los diputados de la provincia de México. Los centralistas, derrotados esta vez, convencen sin embargo al resto de los diputados de aprobar la publicación del Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, un documento preparado por el Comité de Fray Servando como Constitución Nacional, que será rechazado por las provincias. Desde el centro, se intenta restarle poder a Quintanar, dividiendo el mando civil del militar el 23 de mayo y nombrando a José Joaquín de Herrera como jefe político de Guadalajara. Las élites y poderes locales no lo permiten y Quintanar continúa en el poder. Mientras tanto, la provincia de Oaxaca llega al extremo de declararse independiente e instala un Congreso provincial. En Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, las diputaciones provinciales toman el control del gobierno. Aunque estas provincias aceptan la autoridad del gobierno nacional, se declaran en espera de la elección de un nuevo Congreso. El 30 de mayo, Lucas Alamán apremia al Congreso a actuar rápidamente y emitir la convocatoria a elecciones de nuevos diputados si quiere impedir la disolución del país. El 1 de junio, en Guadalajara, Quintanar promete enviar al Congreso el voto general de los 132 ayuntamientos de la provincia a los que se ha pedido su opinión sobre el federalismo. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Guadalajara empieza la organización de un cuerpo miliciano civil
para que sea sostén de las autoridades locales en caso necesario. Les mandó comunicado a los 132 gobiernos municipales que había en esa época, diciéndoles que emitieran su opinión si adoptábamos el régimen federalista o centralista, pero no solo a los gobiernos municipales, sino también a los gremios, a las asociaciones, a las expresiones económicas y sociales de esa época. La respuesta de todos los pueblos fue, creo que salvo dos no, de que se adoptara el régimen federal, que era reivindicatorio de tus derechos de tomar tu propio perfil. Los resultados del voto de los pueblos de Jalisco se envían también a las demás provincias, incluso a Guatemala. Quintanar consulta igualmente al obispo y al cabildo de la catedral. El cabildo responde que está de acuerdo con la convocatoria a un nuevo congreso, que es el indicado para adoptar la forma de gobierno más adecuada para el país. El 5 de junio de 1823, la Diputación Provincial de Guadalajara se declara federalista y reconoce al Congreso Nacional siempre y cuando este poder no se conduzca en detrimento de la autonomía provincial. Con intenciones de debilitar a Guadalajara, territorios de Jalisco proponen la erección del Estado de Centro, que tendría como capital a Lagos de Moreno. Sin embargo, la propuesta no prospera. El 12 de junio, en el Congreso Nacional, los diputados de Zacatecas se pronuncian también por la República Federal y obtienen el voto general favorable del resto de los diputados. ¿Cuál fue el estado que incitó a Yucatán, a Oaxaca, a Puebla y a Zacatecas a tomar la causa federalista? Fue Jalisco. 4 días después, en Guadalajara, se aprueba el acta de creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, entidad que en ese momento incluye todavía a Colima, Nayarit y parte de Zacatecas. El 21 de junio, por decreto, la nueva entidad se constituye como Estado Federado Soberano. Con esa firma, nace formalmente el Estado Libre y Soberano de Jalisco, concretándose así los anhelos autonomistas de sus líderes y pobladores. Entre Francisco Severo Maldonado como ideólogo, un miembro del clero de Guadalajara, de una pericia inmensa en el campo de las ideas, y Prisciliano Sánchez, que se ha formado como Francisco Severo Maldonado en el Seminario Conciliar de Guadalajara, reformado por Alcalde y por Cabañas, la opción a favor de la República y del sistema federal y de Jalisco como punta de lanza de este proyecto va a ser enorme, inmensa. Y ambos ideólogos, los gestores de lo que pues luego los Mariano Otero y los Ignacio Luis Vallarta van a retomar, que el nuevo orden de la sociedad al impulso del cual nace México es el legal, es la Constitución, es el Estado de Derecho, y que la República Federal es la que va a ofrecer más garantías a este rico mosaico de perfiles y de identidades. A los tapatíos les toca un momento político muy importante, porque entonces la Diputación Provincial en junio de 1823 anuncia que ha concluido el plan de gobierno provisional para convertir a la provincia de Guadalajara en el Estado Libre de Jalisco. Y es el federalismo entonces el sistema republicano por el que esta provincia se pronuncia. Y lo que hacía Jalisco en aquellos tiempos lo secundaban las otras entidades, ¿no? Las otras provincias.
El 17 de junio de 1823, el Congreso Nacional promulga finalmente las bases para la elección del nuevo Congreso Constituyente, que entrará en funciones en noviembre. Sin embargo, Jalisco no espera a que los nuevos constituyentes sancionen el federalismo. En la práctica, es ya un estado de la futura República Federal. El gobierno de Luis Quintanar y la Diputación promulgan el 21 de junio de 1823 el Plan de Gobierno Provisional del nuevo Estado de Jalisco, que transforma la provincia de Guadalajara en un nuevo Estado libre y soberano. Protesto hacer cumplir el plan de gobierno provisional del Estado Libre de Jalisco y la legislación que de ella emane, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador provisional que se me ha conferido para velar en todo momento por los intereses de los habitantes de Jalisco. Jalisco nace el 16 de junio de 1823 y se convoca a un Congreso Constituyente, que es un congreso muy importante que dura 16 meses, 40 años antes de que lo hiciera Juárez y los conservadores en el Congreso de 1857 y en las guerras de reforma de los 3 años. Aquí se discutió y se aprobó la no reelección de alcaldes y del gobernador, muchos años antes de que se viera a nivel nacional. Aquí se estableció el Senado de Jalisco. Aquí se instituyó una figura de abogados para los pobres, pensando en los grupos vulnerables. Se instituyó la justicia alternativa, que ahora está muy en boga, de la conciliación o el avenimiento entre particulares. Y se estableció la separación Estado-Iglesia y dio mucho impulso a la instrucción pública. Impotente para frenar la postura federalista de Jalisco, el supremo poder ejecutivo que gobierna al país intenta, por lo menos, restarle fuerza al gobernador Luis Quintanar, promoviendo la separación del territorio de Colima, que se consuma con el apoyo del coronel Anastasio Brizuela y los vecinos de la ciudad de Colima. De igual manera, se intenta arrebatar a Jalisco el partido de Zapotlán, pero esta vez el oportuno envío de tropas de refuerzo desde Guadalajara lo evita. Las pugnas con el Ejecutivo Nacional no cesarán hasta la promulgación del Acta Constitutiva del país el 31 de enero de 1824. Hubo otra expedición militar en Oaxaca también para sofocar pronunciamientos federalistas allá. Entonces, la primera expedición que llega aquí a Guadalajara fue en 1823 y esta provocó que Colima se desprendiera de Jalisco. Ahí hubo una pérdida territorial, porque para debilitar la fuerza de Guadalajara o ya del estado de Jalisco recién creado, se le quitó el territorio de Colima para que sirviera así como de elección. Y eso estuvo muy grave porque alteró mucho los ánimos de la clase política de Guadalajara, esa pérdida territorial. A pesar de la voluntad de las entidades en erigirse en una federación, el riesgo de secesión de las provincias mexicanas continúa debido a las pugnas con los centralistas. El 1 de julio de 1823, como prueba de ello, se independizan de México las provincias centroamericanas que nunca más volverán a formar con un solo país. El 28 de julio de 1823, el diputado Prisciliano Sánchez publica el Pacto Federal de Anáhuac, Principios y Bases del Sistema Federalista.
un valioso proyecto de constitución federal. Él hace su famoso Pacto Federal de la Náhuac, donde habla de que cuando él fue diputado, como estaban encorsetados por el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, que tienen que erigir un régimen imperial, dice: a nosotros nos dieron, como a un albañil cuando se le da un plano ya hecho solamente para colocar piezas, pero no tuvimos el derecho a la creatividad o el derecho de elegir. Y Prisciliano Sánchez ya en esa época se convierte en el factotum en el Congreso del Estado. Conciudadanos, nuestra época es singular. Venturosamente, nos hallamos en la mejor ocasión para ser felices. Si acertamos en constituirnos de un modo digno y correspondiente a las luces del siglo en el que estamos viviendo. Las reliquias del imperio son impotentes y las pretensiones de los centralistas se verán limitadas ante la órbita de la Carta de nuestra Federación. Si las provincias trabajan de común acuerdo, con sabiduría, con circunspección y con firmeza. La participación de Prisciliano Sánchez en esta decisión de que se siguiera el sistema republicano federal, pues proviene del profundo estudio que él había hecho, tanto de lo propuesto por el liberalismo español contemplado en la Constitución de Cádiz y cómo había funcionado esta separación de poderes, ¿sí? Aquello se trataba de unirlo dividido. Aquí se trataba de que el país no se polarizara, no se desmoronara e integrara distintas entidades. Prisciliano Sánchez decía que el federalismo era lo que se adaptaba mejor a estas circunstancias actuales que vivía el país, que había necesidad de sacar a la población del analfabetismo, había que proporcionarle a la gente los medios para que viviera, o sea, que tuviera tierra para trabajar, una propiedad, una profesión digna, generar su propia riqueza y que además la provincia de Guadalajara o las entidades que iban a conformar este país mantuvieran su soberanía, ¿sí? No rendirse, digamos, de manera incondicional a un gobierno central fuerte. Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, militares y miembros del triunvirato que encabeza el gobierno provisional de México, son enviados a invadir Jalisco, al que acusan por no haber reconocido a José Joaquín de Herrera como jefe político 3 meses atrás. Luis Quintanar, Pedro Vélez y Cayetano Portugal se dirigen a su encuentro y firman con ellos los acuerdos de Lagos el 14 de agosto de 1823, con el compromiso de que Jalisco y Zacatecas mantendrán su postura federalista, aunque acatarán las disposiciones del centro. En las discusiones para alcanzar el acuerdo, importan los detalles. Quintanar propone que las disposiciones del Congreso Nacional se suspenderán si a juicio de Jalisco y Zacatecas les son perjudiciales. Bravo, por su parte, reforma el artículo para que exprese que esas disposiciones legislativas serán puntualmente obedecidas por esas entidades, siempre que no se opongan al sistema de República Federada. Plan de Lagos, que estipuló que el gobierno federal, o el gobierno general, mejor dicho, iba a respetar el pronunciamiento federalista de Guadalajara y que iba a constituir al país en una república federal. Y Guadalajara se comprometía a obedecer las órdenes del gobierno de México, porque el gobierno de Guadalajara
se mostró en la Ciudad de México como un gobierno desobediente al gobierno general. El 14 de septiembre de 1823, Jalisco pone en marcha su primer Congreso Constituyente. El Congreso Nacional, por su parte, se instala el 7 de noviembre siguiente. En su interior, vuelven a presentarse debates sobre el federalismo. Sobre todo es el padre Servando Teresa de Mier, que lanza su profecía en la que anticipa numerosos males si los diputados se inclinan definitivamente al federalismo. Señores, si se aprueba tal soberanía y si se aprueba el proyecto del acta constitutiva en lo general, me lavo las manos. Protestaré. Diré que no he tenido nada que ver sobre la lluvia de males que van a caer sobre los pueblos de la náhuac. Y es que los han seducido diciéndoles que pidan lo que no saben y lo que no entienden. Preveo en estas tierras el desorden, la crisis y el derrocamiento de nuestras tierras hasta sus cimientos. No. No es por falta de leyes ni de constitución lo que se traen con tanto movimiento y con tanta agitación, sino el deseo de arrancarnos la soberanía de las comunidades parciales. Y después puedan hacer con ellas en las provincias lo que se le venga en gana a sus demagogos. Su argumento era que aquí se quería calcar que iba a ser una mala copia del federalismo norteamericano, que aquí la gente no tenía la formación educativa, no tenía los conocimientos para discernir lo que era federalismo, lo que era confederación, lo que eran los regímenes autónomos en los estados subnacionales. Lo que querían los centralistas era una república unitaria, donde la soberanía se concentrara en el centro y las provincias no fueran soberanas. ¿Para qué? Para poder aglutinar el país, para poder unificarlo territorial y políticamente. Porque si se fragmentaba en estados libres y soberanos, no iba a haber una unificación. Y entonces el país iba a proyectar la imagen de un país fragmentado en el exterior. Y luego iba a ser un país que podía ser más fácil invadirlo. Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, a pesar de los acuerdos de Lagos firmados con los gobiernos de Jalisco y Zacatecas, se dirigen nuevamente a Guadalajara al frente de un ejército y la ocupan sin resistencia. Aunque esta vez firman el Acta de Guadalajara el 11 de junio de 1824, con el compromiso de no hacer cargo alguno a los representantes de Jalisco y estos de aceptar solamente un régimen federal. Apenas 6 días después, aprenden a Quintanar, acusándolo de iturbidismo. El nuevo jefe político de Guadalajara, José Joaquín de Herrera, lo destituye como gobernador y nombra en su lugar a José María Castañeda y Medina. Cuando Luis Quintanar salió de Guadalajara, ya cuando le quitaron el puesto de gobernador provisional, la prensa de Guadalajara siguió hablando muy bien de Luis Quintanar. Lo reconocieron muy bien. Hay que leer, por ejemplo, el periódico El Iris de Jalisco, que es un periódico de 1824 y parte del 25. Hay un reconocimiento a la labor de Luis Quintanar como un pionero del federalismo, equivalente a Prisciliano Sánchez. Quintanar es llevado prisionero a la Ciudad de México, donde recibe una amnistía. Sin embargo, no tendrá ya participación en la historia de Jalisco. La ocupación de Jalisco por tropas nacionales bajo el mando de Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete continuará por más de 6 meses. El 4 de octubre de 1824 se proclama finalmente la Constitución Federal, por la cual han pugnado por más de 1 año y medio los representantes de Jalisco. ¿Cómo era la República en los primeros años del republicanismo mexicano? Era un país totalmente desintegrado, débil, con una presidencia de la República sumamente débil y con gobernadores o caciques o caudillos militares fuertes en las regiones.
Esa es la república. Esa es la primera república que se establece en 1824. Por su lado, el Congreso Constituyente de Jalisco publica su primera constitución el 18 de noviembre del mismo año. Bueno, la firma de la Constitución de 1824 y luego casi inmediatamente la firma de la Constitución de Jalisco, pues nos muestra ya como una institucionalización de lo que iba a ser el nuevo país, ¿no? Esta república federal, ¿no? Que es como el fin de las disputas, o aparentemente fue el fin de las disputas entre Jalisco y el centro. La incapacidad de las partes para ponerse de acuerdo va a abrir una herida de conflictos que ya no se van a subsanar en los años siguientes, y el sistema republicano va a quedar como una opción para paliar esas confrontaciones, y el sistema federal mexicano como un remedio que ahora lo sabemos era el único que pudo permitir que aquello que se mantuvo unido durante 300 años por la religión ahora lo estuviera por las instituciones del gobierno, por la Constitución, por la ley, por el orden público, por el Estado de Derecho. Bueno, porque Jalisco fue un factor para aquilatar la necesidad de la unión, que era el segundo punto del plan de Iguala. Era religión, unión e igualdad. Fue importante porque Jalisco jugó ese papel muy destacado para impedir la fragmentación. Fue una insignia del liberalismo y del federalismo. Bajo el orden de las nuevas constituciones federal y estatal, hay elecciones generales en Jalisco. Gobernador, vicegobernador, senadores y diputados que entrarán en funciones en 1825. El empate entre Prisciliano Sánchez y Rafael Dávila, debido al voto indirecto, se resuelve en el Congreso a favor de Sánchez, quien se convierte en el primer gobernador constitucional el 8 de enero de 1825. En su toma de protesta como gobernador, Sánchez pide a los jaliscienses olvidarse del espíritu de rivalidad e intolerancia, así como subordinarse a las leyes para que no se desmienta el concepto de sensatos, que los hijos de Jalisco han adquirido dentro y fuera de la República Mexicana. Protesto. Hacer cumplir el plan de gobierno del Estado Libre de Jalisco y la legislación que de él emane, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que se me ha conferido, para velar en todo momento por los intereses de los habitantes de Jalisco. Ya siendo gobernador, Prisciliano Sánchez les envió muchas instrucciones de cómo deberían de funcionar los ayuntamientos y qué relación deberían tener con el gobierno del Estado, con su gobierno. Entonces, un hombre muy preocupado por el republicanismo, como digo, sincero y de buena intención. La tumultuosa génesis del Estado de Jalisco fue la semilla que incitó a otros territorios a tomar el mismo camino de la soberanía. Este breve pero trascendental periodo, motivado por el ímpetu autonomista jalisciense, contribuyó a forjar las generaciones siguientes hasta el día de hoy. Fueron esos meses de 1823 y 1824 los que marcaron la identidad de los habitantes del territorio mexicano contemporáneo. Una esencia federalista y un carácter soberano que sin contradicción alguna propiciaron hasta el día de hoy la unión del país. Hay una serie de factores culturales tradicionales que han posicionado el imaginario de Guadalajara, Jalisco y el occidente como esos rebeldes que siempre se han querido salir del huacal, del poder todopoderoso del centro. Entonces creo que por ahí viene esa desconfianza, pero encontramos la explicación en todo el proceso colonial y los primeros años del México independiente. Pues. O sea, la Guadalajara siempre tuvo una vida paralela a la Nueva España
Y en el México independiente, los primeros pensadores federalistas, liberales, vienen de una olada de personajes de Jalisco. Hace 200 años, en un momento en que la unidad de México peligraba y con ello su misma existencia, Jalisco defendió con gallardía al federalismo como el mejor vínculo posible entre las entidades del país. En aquellos días difíciles de nuestro origen republicano, el Estado asumió un papel trascendente, de auténtico protagonista de la historia mexicana. Así, gracias a la firme defensa federalista de sus representantes, Jalisco libre y soberano se convirtió en dueño de su destino, como lo sigue siendo.